Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Evangelio de Lucas, capítulo 8. O sea, a leer desde el verso 4 en adelante, que dice lo siguiente. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas le decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Él les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Lo de sobre las piedras son los que han oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios y dan fruto con perseverancia. ¿Mm? Esta parábola, ¿mm?, es del sembrador. El Señor Jesús nos desafía entonces y es bueno meditar en esto en nuestras vidas. Por supuesto que este tipo de agricultura hoy no existe. Cuando uno piensa en esto, pero bueno, el siglo pasado era la manera todavía. ¿Sí? Yo- mis padres, mi padre trabajaba y sembraba la semilla de esta manera, o sea, esparciéndola con la mano, este, y era o sea, la agricultura no mecanizada, ¿sí? Entonces, esto que Jesús habla de algo que todos allí vivían, sabían cómo se trabajaba, ¿no? Este sembrador que va llevando la semilla, era algo típico para ellos sabían de qué se trataba, este, y es cierto que hoy nosotros tenemos otro tipo de agricultura, pero en aquella época era lo más común. ¿Mm? Eh, Jesús agrega tanto su propia explicación como su proverbio interpretativo. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque Jesús estaba describiendo su propio ministerio de enseñanza. ¿eh? Él difundía la semilla de la palabra de Dios y se encontraba con distintos tipos de recepción. Sus enemigos, el diablo, eran como las aves que arrebataban la semilla. El sol la quemaba, tentaciones, tribulaciones y las espinas la ahogaban, la riqueza de la vida de este mundo. Pero el mensaje de esta parábola no termina allí. Tiene un patrón nítido. 4 veces leemos que parte de la semilla cayó, la cual significa otra vez 4 veces que los 4 grupos oyeron la palabra de Dios. La pregunta esencial entonces
es que, ¿qué hicieron cuando la oyeron? ¿Cómo la recibieron? Mm, Esto pensando en nuestra tarea, ¿m? En este tiempo, el Señor, al ascender a los cielos, después de haber resucitado, nos dejó esta gran comisión. ¿Sí? Esto describía lo que el Señor Jesús estaba viviendo cuando Él sembraba la palabra, ¿sí? Cuando Él caminaba por los caminos de Palestina y sembraba esta palabra, ¿qué pasaba? Y bueno, y también nos enseña a nosotros que ahora es nuestra tarea de sembrar la palabra. Sí, bueno, ¿qué pasa cuando predicamos? Él sabía lo que pasaba, sin embargo, esos 4 grupos de personas tenían la posibilidad de escuchar, ¿m? De que la palabra llegue a sus corazones, era sembrada allí. ¿Sí? La respuesta no condicionaba, no debe condicionar nuestra predicación. ¿Sí? No lo condicionó a Jesús. Él sabía, cuando las multitudes se reunían, que en esa multitud, ¿m? En esos 5.000, en esos 4.000, que estaban allí escuchándole, había personas que había ese tipo de 4 grupos, ¿eh? Aquellos que no la reciben, eso es así, ¿eh? El que la recibe, pero bueno, se deja envolver por las tentaciones y la pierde. Entonces, este, lo primero que tenemos que tener presente es decir, bueno, el Señor, ¿m? Nos dio ejemplo de predicar a todos, que todos reciban la palabra. La respuesta que cada uno dé, bueno, tiene que ver con ellos, cada uno su responsabilidad. Entonces decíamos que algunos no reciben la palabra en absoluto. Nunca atraviesa sus barreras, tienen la mente cerrada y el corazón endurecido. Son extremadamente vulnerables al diablo. ¿Sí? Esto pasa. ¿m? Cuando nosotros queremos hablar del Señor y hablar de su enseñanza, vamos a encontrarnos con este grupo de personas también. Aquellos que simplemente es como la semilla tirada en el camino. ¿m? Otros que dan unas recepciones superficiales, ¿verdad? Que al principio lo reciben con entusiasmo. Durante un lapso breve parecen creyentes, pero la semilla no echa raíces. El suelo es pedregoso y en consecuencia cuando aumenta el calor del sol, las tentaciones y la persecución de su vida espiritual se marchita. ¿eh? Si cualquier cosa hace que ellos vuelvan atrás. ¿eh? Esto uno lo escucha tantas veces. En mi familia me dijeron, ¿m? Escuché aquello, ¿eh? La verdad que se me complicó, y bueno, razones, ¿m? Que hacen que desistan después de haberse gozado y haber conocido. ¿m? Y bueno, los otros tienen esta actitud ambivalente. La reciben, pero también reciben otras cosas. ¿Sí? No pueden discernir entre lo mundano y lo piadoso y se sienten tan orgullosos de ser abiertos, que no pueden impedir que algo entre en su mente y tampoco logran retener nada de ella. Finalmente, los negocios, los placeres, las riquezas actúan como las espinas y ahogan esa vida espiritual. ¿m? Pero bueno, allí al final está el grupo que todos queremos ser. ¿Sí? Los que reciben la palabra de todo corazón, la retienen con firmeza y persevera y le dan lugar prioritario, la cuidan y llevan ese fruto eh, al 100 por 1, que es lo que el Señor está esperando que nosotros podamos hacernos. ¿Sí? Nuestro anhelo, nuestra meta de, es llegar a ser buena tierra para la palabra de Dios. ¿Sí? Dios sembró en nosotros
su palabra, ¿sí? Y debemos anhelar, buscar ser esa buena tierra y llevar ese fruto al 100 por uno, ¿sí? Cuando a veces ¿m? Debemos analizarnos en nuestra vida en relación con el Señor, ¿sí? Todos hemos recibido la misma palabra, todos tuvimos la misma oportunidad de recibir esta palabra de Dios. En lo que yo debo buscar en mi vida personal, en tu vida personal, es ser esa buena tierra que reciba ¿eh? Y permita que después de recibir la palabra eche raíz en mi vida porque es buena tierra, ¿eh? Es un buen lugar. Tu corazón, mi corazón, es un buen lugar para que la palabra de Dios eche raíz y crezca y lleve mucho fruto, ¿eh? El 100 por uno es una enorme cosecha, ¿eh? El Señor quiere que tu vida, que mi vida, den ese fruto de esa cosecha enorme, de frutos que, por supuesto, ¿m? Son los que Dios espera que nuestra vida esté allí. ¿Eh? Así que eh, oremos en nuestra vida para hacer esa buena tierra. ¿Sí? No, no que la palabra pasó, ¿m? Pero bueno, yo me entusiasmé con otra cosa y me olvidé de lo más importante. ¿Eh? Lo más importante es dejarlo todo, ¿m? Para permitir que la palabra de Dios sea la que crezca y lleve mucho fruto. Que Dios les bendiga.